16 horas 34 minutos, 23 grados 4, habían anunciado una máxima de 29 para hoy. Para mí se me viene el mundo abajo. No solo lluvia, mi amor, gallina acá. Que no llueva. Salgamos rápido. Sí, por favor. Está primaveral, pero solo la pasás bien si ves este programa. Está Es nublado. lo único que hay que hacer, si no tenés mala suerte por el resto del año. Sí, horrible, es cierto, te pasan cosas es muy cierto. feas, como por ejemplo, como la puede estar pasando en este momento Pontacuarto declarando. Pontacuarto y de la Rúa, sí, empezó a declarar ayer el arrepentido Mario Pontacuarto, que es la clave de este juicio oral y público. Está declarando ahora, sigue declarando, y se espera que el próximo testimonio sea justamente el del ex presidente Fernando de la Rúa, que es uno de los ¿Lo habrán ubicado? uno de los acusados. Mira, ahí está sentado. Ahí estamos viendo las imágenes del juzgado. Está de la Rúa con su abogada. Fue muy y su teatral. abogado. Muy teatral ver a Pontacuarto declarando tan cerca de la Rúa. Sí, ¿no? estaba muy sentido, digamos, ¿no? Dicen que estaba que por un momento se quebró, empezó a llorar. Estamos viendo los diferentes imputados. Estaba Flamarique recién. ¿Qué dijo Pontacuarto ayer y qué está diciendo hoy? Dijo que él había participado en una reunión con Chacho Álvarez y unos senadores para ver si se podía, Chacho Álvarez en ese momento vicepresidente, se podía acelerar el tratamiento de la ley de reforma laboral, una ley que el gobierno necesitaba o quería, impulsaba. Chacho Álvarez no facilitó algunas cuestiones que le pidieron los senadores. Allí se dieron cuenta que la clave del poder era de la Rúa, pidieron una reunión con de la Rúa, todo esto lo dice Pontacuarto, fueron a la Casa de Gobierno, en la Casa de Gobierno los senadores del PJ le plantearon a de la Rúa que iban a necesitar algún tipo de ayuda para impulsar la ley. De la Rúa, según el testimonio de Pontacuarto, dijo: de ese tema hablen con Santibáñez, que era en ese momento el jefe de la CIDE. A partir de ahí se armó, digamos, esta estructura de coimas. Pontacuarto fue a la CIDE, fue 2 veces, fue en auto y salió de la CIDE con una valija, una caja sellada y un maletín con 6 millones de pesos dólar en aquel momento. Sí, relató, ¿no? Cómo se hizo la repartija para que se pudiera después llevar, digamos, se la como llevó un a su relato casa. muy ¿Y cómo lo detallado. puso en la cama? Eso es interesante. Hizo el tamaño En gigante, el colchón, ¿no? porque lo que es Es que yo creo que ninguno de nosotros ha visto nunca tanta 6 plata. millones. ¿No? Bueno, por eso el volumen por es eso, grande. eso es. Él se llevó la plata, a la casa con la idea de repartirla esa noche, pero la sesión se cayó. Entonces hubo que esperar hasta la semana siguiente. Entonces el tipo dijo: ¿qué hago? Con toda esa plata. Ahí contó que dijo que él mismo dijo: ¿qué hago con la plata? Tengo 6 millones de dólares negros en casa. Los puso arriba del colchón. Al casino no te puedes ir con todo eso, animal. Dice que ocupaba todo el colchón, que era un colchón king size, o sea, un colchón grande. Lo puso ahí, le puso una manta y esperó. Sentado yo no me duermo, yo me quedo sentada al Parece lado. que se quedó un poco nervioso. Bueno, finalmente la sesión la semana siguiente se produjo. Dinero, Pontacuarto, pues, según su relato, según su testimonio, insistamos, le dio una parte de esa plata a Genú, el que era en ese momento jefe del bloque radical que murió, le dio otra parte a Flamarique, según en ese entonces ministro de Trabajo, según su testimonio. El resto se lo dio a un senador que se llama Cantarero, que no está en la causa porque tiene Alzheimer y está muy viejo y no está... zafó de la causa, digamos, que es quien a su vez la repartió entre los diferentes senadores del PJ. Ahora una pregunta que me hacía Mariana que es interesante, que es ¿por qué Pontacuarto habló? O sea, ¿por qué se quebró? Bueno, ahí hoy empezó a ver... Esa pregunta la hice yo la semana pasada, Mariana. ¿Qué Sí, decís pero... tu pregunta? No, pero ¿sabes qué pasa? Yo no dije No me nada, saques mi perdón. pregunta, Me la hizo fuera del No aire. dije nada, pero No, lo pero es estuvimos que- hablando con José antes de que empezara el Perdón, la programa. semana pasada no charlamos esto. Sí, lo hablamos, Mariana es la más inteligente. Pero lo que pasa, Fede, que hoy empezó a haber un indicio de por qué se quebró Pontacuarto. Bueno, decíamos que seguramente hubo temas personales y demás, que el hombre estaba de conciencia. Contó que él le habían prometido un destino de la CIDE en el exterior. Después la CIDE tiene la Secretaría de Inteligencia del Estado, y que nunca se lo dieron. También que le habían pagado durante un año un sueldo de la CIDE, una coima, como uno lo quiera llamar, de la CIDE de 3.000 pesos durante todos los meses, y que después se la dejaron de pagar. Bueno, evidentemente le habían prometido a Pontacuarto algo que finalmente no le dieron. Esto, además de la crisis personal, que uno no puede dudar de que también la haya tenido, llevó a finalmente a dar la confesión que es el eje de esta causa. Yo creo que más allá de estas cuestiones que a uno le llaman la atención cinematográficas del reparto del dinero, no hay que olvidarse que esto tuvo que ver con el pago de una ley, ¿no? El pago para que se aprobara una ley que tenía que ver con la flexibilización laboral. Perdón, ley que está en vigencia. Claro, en un contexto político que se desencadenó, bueno, la renuncia de Chacho Álvarez. Hay que enmarcarlo también. ¿Cuál era el...? Una parte de la ley, Fede, está en vigencia. Sí, Otra bueno, parte fue derogada por el gobierno. Está bien, pero digamos, hay una parte que sí. Hay una parte que está en vigencia y que tiene, no fue lo más transparente del mundo, chicos. O sea, tomemos conciencia de eso, porque es grave. Claro. Sí, lo que pasa es que hasta tanto no se pruebe que efectivamente hubo coima, no se puede declarar ilegal la ley, digamos, porque todavía no hay un fallo, ¿no? Pero digo,
también el menemismo o algunas cositas por el estilo. Sí, ¿O sí, no? sí. Bueno, sí, no? el menemismo tuvo sus escándalos de corrupción, tuvo el de la venta de armas, que fue por el que Menem estuvo preso, que fue el más Los importante. sobresueldos de todos los funcionarios, de los ministros. Bueno, pero hubo también casos. María Julia Alzogaray estuvo presa mucho tiempo. Una pichón de Sí, mamut. el mismo Menem estuvo preso, Osvaldo. Una estuvo presa. Sí, sí. Pero ahora estamos con esta, ya va. Vamos con el Festival de Cine, Dale. mejor así nos distraemos un poquito, porque se viene en San Juan el Festival de Cine UNASUR en el mes de septiembre, va a estar buenísimo. Entre el 15 y el 22 de septiembre, ¿para qué sirve un festival y por qué en San Juan? Serían dos preguntas más que una lista de películas que muchos no nos dicen, obviamente. ¿Para qué sirve un festival? Para ver el cine que no vemos. Si nosotros estudiamos mínimamente lo que se presenta aquí, vamos a ver películas venezolanas, películas colombianas, películas brasileñas, y esto es muy importante, realmente muy importante porque es muy poco frecuente. ¿Quién es jurado? Eduardo Raspo y Arnaldo André y la actriz uruguaya Mirela Pascal, es decir, un director argentino, un actor paraguayo y una actriz que también uruguaya. está dirigiendo su primera película, Arnaldo en Paraguay. Exactamente, que tiene algo de autobiográfico, la primera película de Arnaldo André. Osvaldo, y perdón, hay un boom de cine latinoamericano, ¿no? O me parece a mí, sí, no. pero Digo, no más llega. allá del cine argentino. Sí, pero digo, no llega. Para ver cine latinoamericano tenés que ir a un festival. Por eso es muy importante esto que se haga en San Juan. ¿Por qué en San Juan? Porque en Buenos Aires tenemos el Bafisi. En Mar del Plata, el Festival de Cine de Mar del Plata. Los dos, en algún punto, se ocupan de lo mismo, salvando las distancias. Los dos buscan un cine experimental, los dos buscan cine latinoamericano, mucho más el Bafisi que el Festival de Mar del Plata. San Juan. Nunca hubo un festival de cine en San Juan que yo recuerde. Y si eran muy chiquitos, muy pequeños. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué los festivales tienen que ser? O en Mar del Plata, para que vengan luminarias, que generalmente vienen cuando están desvencijadas, arruinadas. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un festival que tenga como epicentro, en este caso, lo que se llama el interior del país desde Buenos Aires? Ahora, Me parece una idea estupenda. Una pregunta. Siempre hablamos en el programa del tema de la cuota de pantalla, ¿no? Donde aparecen los mega monstruos de Iron Man, todas estas cuestiones, y las películas argentinas y las latinoamericanas, menos aún. ¿No hay posibilidad de que esto se revierta? Digo, porque ese negocio sigue siendo de los distribuidores. Permanentemente hay leyes que amenazan con salir, pero el lobby es muy muy fuerte y lo que vemos sigue siendo el cine de los grandes tanques. El cine argentino, si bien ha crecido muchísimo en este último tiempo, todavía no tiene el lugar que debería tener, como no lo tiene el cine europeo. Siempre estamos viendo variaciones sobre Batman, sobre la Era de Hielo 1, 2 y 3. Siempre estamos viendo películas que tienen detrás empresas muy muy grandes. Y esto tiene que cambiar. Y un festival de cine es fundamental para que esto cambie. Así que si no me invitaron van a tener problemas. O sea, más vale que me inviten. Yo voy a ir, yo voy a estar. Integrando la diversidad es el lema de este primer festival y lo cierto es que se va a poner en práctica desde los actores, directores y películas invitadas. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno, Sí, muy bueno, la verdad que sí. absolutamente. Imperdible. Paseo por la ciudad de Buenos Aires, si te venís a la capital, si andás por allí, lo divertido es pasar por Tecnópolis. Además, es gratis todo. El estacionamiento, la entrada y lo podés tocar a Martín Jauregui. Bueno, sí. Bueno, se te fue la mano. No, se te no, fue lo la mano. tocás. No, Sí, vos se te fue la imaginás mano. más. A vos imaginás de más, porque yo dije tocar, no dije ningún... Todas las ciencias están en el espacio de matemática, ya que matemática es la lengua de todas las ciencias. Entonces, a través de ella podemos identificar algunos de los parámetros que involucran a este tipo de eventos. Chicos pueden ver desde una muestra de Da Vinci, donde se ven los mecanismos que anteriormente se utilizaban en bosquejos que hizo Da Vinci y fueron reproducidos en madera para que se vea cuál era la genialidad de ese pensamiento. También vemos cómo esos mecanismos, al ir avanzando en la tecnología, podemos introducirlos a un nivel superior que es en robótica, donde los chicos interactúan con los robots, los pueden manejar. Tenemos un puerto, si queremos llamarlo del futuro, totalmente robotizado, donde los chicos pueden manejar robots que trasladan container, un puente grúa que traslada los containers de un lado al otro del río y otro robot que lo acomoda de la orilla contraria. También tenemos laberintos de robots que salen desde Tecnópolis y llegan al polo tecnológico de la bodega Fiol, donde juegan carreras los chicos y un poco la interacción es para que se pregunten de qué manera funcionan.
Por otro lado, tenemos más adelante una interacción de juegos más sencillos de matemática, que son desafíos donde los chicos pueden hacer trivias, es decir, preguntas y contestarlas. Toda la familia juega, toda la familia se acerca y se divierte un poco también haciendo rompecabezas de figuras geométricas. Bueno, está un poco variado. Para los más avanzados en matemática también hay juegos. Aquellos que tienen matemática en 3 dimensiones, hay gráficas donde puedo ir variándola en cada uno de sus ejes. Pero eso es un poco más avanzado para los que quieren intervenir también. Superó la cantidad de gente, la gente se acerca a matemática, que habitualmente parece algo aburrido, y juega con matemática, se acerca a los robots, que parece algo complicado, y juega con los robots, y sabe que se puede llegar a hacer, que ellos lo pueden llegar a construir, y el día de mañana quién sabe si algún chico no construye o no maneja saliendo de acá un robot. Bueno, es interesante, gracias Fede, 2 cosas. Primero, que esto está en Tecnópolis, como bien dijo Fede, es gratis, no, ni el estacionamiento te cobran. Entrás y vas y aprendes que los robots no son los que imaginamos en los 60, que eran seres humanoides o antropomórficos que iban a hacer cosas, mover vasos o ruedas. Eso, hay un desarrollo hacia ese lado, pero robot es eso que vimos. Eso es un robot. Es una maquinaria que tiene cierta autonomía y que cumple una función. Y cualquiera puede ir ahí y armarlo. Exactamente. Está buenísimo. Por ejemplo, un robot es un constructor de autos. En la fábrica ustedes habrán visto que los autos Claro, ya no los hacen los con un operarios. brazo mecánico que claro, hace así, que hace con todo él, claro. eso es un robot. Y por otro lado, enfrente de este lugar que estuvimos, hay una muestra que vale la pena ver. Es todas las maquinarias que imaginó y dibujó y diseñó el genial Leonardo da Vinci, hechas ahí. Qué lindo. Para que las toques. Los tornos, las balancines, el submarino, la máquina de volar, todo esa eso. la Que con ahí- un pájaro. Claro, ahí el pájaro. entendés por qué el tipo era un genio. Era un genio. adelantado. Sí, Bueno, una cabeza eso está ahí increíble. y lo tengo que decir, repito, gratis. Horarios y días. Todos los de martes a domingos de 12 a 20 horas. Los lunes está cerrado. Y cuando llueve, también. No, está con nosotros Virginia González Gas. Virginia es legisladora de la ciudad por el Partido Socialista Auténtico. Bienvenida, Virginia. Gracias por venir. Un placer. No, es un gusto estar aquí. Virginia está aquí porque fue testigo de un hecho histórico que nos llamaba mucho la atención cuando leíamos la crónica. 40 años de la masacre de Trelew. ¿Querés contarla vos, Virginia? ¿Querés contarla un poquito vos, Martín? ¿Te parece prologar un poquito en qué contexto? Y después Sí. Virginia nos cuenta qué hacía en ese momento allí. Voy a empezar por el 15 de agosto de 1972, cuando el grupo... hay que entender la situación del país, ¿no? La NUCE gobernaba, estaban presos las cabezas de las organizaciones más importantes que en ese momento tenían la lucha por la liberación de la Argentina, como eran Montonero, FAP, FARC, ERP, y deciden, dejando de lado su propio proyecto esto es muy importante destacarlo, dejando de lado su propio proyecto de liberación, unirse en una fuga. Era momento de salir de ahí, de una cárcel que se decía que era imposible fugarse. Eso era el mote que tenía esa cárcel. No lo logran. Lo estoy sintetizando. Logran subirse 6 a un avión porque uno de los camiones que tenía que interpretar e ir a buscarlos dentro del penal interpreta que no, que fracasó la operación. Pueden irse 6 en un Falcon, que son justamente Gorriarán Merlo, Santucho, Domingo Mena, Quieto y Ostasinski, y quedan 19 que salen en taxi y 110 dentro del penal. Estos 19 vuelven al presidio a negociar una toma y una liberación y son prácticamente, asesinados de la peor manera. ¿Por qué? Porque otra cosa que no se dice es que en ese momento la NUCE marca un estado de sitio, dice claramente que el país entra en estado de sitio, entonces, digamos, las garantías civiles que tenían ellos se pierden y de ser el juez del lugar quien debía tomar cartas en el asunto, el jefe de la estación aérea es quien toma cartas en el asunto. Virginia, y allí se produce el fusilamiento. ¿Y vos estabas dónde y de qué manera llegaste a ser testigo de esto? Un horrible, digamos, supongo que debe ser una pesadilla recurrente porque ser testigo de semejante masacre no debe ser y una tarea. realmente esto es el inicio de lo que fue la dictadura militar del 76, Claro. donde la mentira, el ocultamiento
son los que funcionan en ese momento. Vos tenías 15 años. Yo tenía 15, estaba en quinto año, 15, 16 años, y mi mamá viajaba a Buenos Aires, porque mi mamá era delegada de CETERA junto con Mario Abel Amaya. Y entonces había una reunión, en los comienzos de la CETERA, había una reunión aquí en Buenos Aires, y entonces mi mamá viajaba. Y mi papá estaba en la Justicia Federal, era el secretario, en ese momento penal, de la Justicia. Y en realidad el problema surgió cuando se atrasó el avión de aerolíneas en el que viajaba mi mamá. Llegó el avión de Austral, nosotros llegamos detrás del avión de Austral pensando que era el avión que tenía que tomar ella. Y bueno, y nos encontramos ahí en el aeropuerto cuando llegaron los guerrilleros, la segunda tanda de guerrilleros al aeropuerto, ¿no? Pero en realidad ellos estaban esperando, ellos no sabían que llegaba el avión de aerolíneas, que el avión de aerolíneas se había atrasado. ¿Quiénes no sabían? Los que se habían evadido del penal. Entonces no sabían que había un atraso y el otro avión ya había despegado. Entonces deciden hacer una conferencia de prensa, que me acuerdo, creo que habla Mariano Pujadas, y explica cómo era la situación. Y bueno, se fue dilatando todo durante muchas horas, porque justamente estaban esperando que se decretara zona militar, esta zona, para que la justicia no pudiera intervenir. Mientras tanto, se hizo una revisión con uno de los médicos de Trelew y mi papá como escribano certificando el estado de las personas que se iban a entregar ante los militares. Y realmente fue muy conmocionante que a los 4 o 5 días del primer contacto, el primer choque con estas muertes que empezaron a suceder en este país, ¿no? Encontrarnos en esa situación en la cual habíamos estado 4 días antes, 5 días antes, hablando con ellos, charlando ¿Vos con tenías ellos. conciencia en ese momento de quiénes eran ellos, Sí, a quiénes sí, representaban? perfectamente, Sí. porque yo era militante política en ese momento. Yo tenía 16 años, pero era militante política. Y lo que sucedió después fue realmente terrible. A Mario Amaya lo detuvieron en ese momento. Mario Abel Amaya después murió secuestrado, murió en la cárcel, fue secuestrado con Hipólito Solari Irigoyen en la dictadura militar. Y los allanamientos que hubo en Trelew en ese momento hicieron que el pueblo se cansara de tanta mentira, ¿no? Con esto que se decía que se habían intentado fugar cuando esa no era para nada la realidad y todos sabíamos que no se habían intentado fugar en el pueblo, y entonces tomamos el Teatro Español para solicitar la libertad de todos los ciudadanos de Trelew que habían sido detenidos. Gracias a testimonios como el tuyo, digo, y los sobrevivientes también, se sabe que Sosa los fusila, o sea, los manda a fusilar directamente por una orden directa, los para a los 19 y los fusila, o sea, apunten, preparen fuego, o sea, así. Claro, la primera declaración fue la declaración de los abogados de Córdoba, que llegó allá a Trelew, estuvimos divulgándola en todos los medios. Fue realmente terrible. Y este capitán Sosa fue el que me llevó a mí a mi casa. Y tu papá encuentra a 3 de los fusilados con vida todavía. ¿Cómo es eso? Sí, iba Massa, que era otro secretario. Creo que iba mi papá, iba el juez a hacer la inspección diciendo que se habían intentado fugar. Y entonces ven todas las evidencias de que esto no había sucedido y encuentran a Bercera y Daria Camps que se encontraban con vida. Justamente ahora se está llevando adelante el juicio por esta masacre. ¿Pensaste, 40 años después justamente se está juzgando, ¿pensaste alguna vez que esta instancia podía llegar? Bueno, siempre la esperamos. A Sosa recién lo detuvieron, creo que el año pasado o el anteaño, porque desapareció de la base Almirante Sar, desapareció de Argentina y creo que lo encontraron en Canadá. ¿Qué sentís con respecto a lo que menciona Mariana? 40 años. ¿Sentís que después de 40 años hay justicia? ¿Sentís que... por lo menos hay justicia. Después de 40 años podemos seguir pensando y luchando por la libertad
y por cambiar esta realidad. Vos sabés que la vieja base, porque el aeropuerto pues cambia y está en otro lugar hoy, el aeropuerto... Está, el del otro lado, aeropuerto digamos. está justamente en la base de Almirante Sar. Exactamente. Antes se encontraba fuera de la base. Y lo que quedó de ese edificio realmente es un lugar muy siniestro. Es un museo. Es un museo que por suerte, como está pasando el último tiempo esta parte, se puede recuperar esa memoria para no olvidar nunca más, ¿no? Un lugar que había quedado con una carga horrible y hoy se puede ir ahí a ver eso, a ver que realmente ese fusilamiento fue un crimen, ¿no? Lo que se puede agregar para redondear un poco el relato, me parece que es interesante, es, ella lo explicaba bien recién, que Trelew es el punto de partida, digamos, o el primer hito de la represión ilegal en la Argentina, digamos, ¿no? La cosa empieza ahí. Donde la mentira empieza ahí empieza a funcionar. todo, digamos. Entonces, esa es la significación histórica de Trelew. ¿Y qué relación tiene hoy el pueblo de Trelew con este lugar que narraba Martín? Bueno, se ha transformado en un museo. Por eso, pero ¿qué relación tiene? participan La gente lo activamente. visita, Sí. han tomado conciencia de lo que ocurrió ahí realmente. Sí, no, es que todos tomaron Porque conciencia era un en el lugar, pueblo. muy ligado a la Marina. No, el aeropuerto no estaba No, fuera. el aeropuerto no, pero la base donde donde ocurre está, esto. ahora justamente es cuando está el aeropuerto en la base aeronaval, que la trasladan por este tema de seguridad. Pero la gente del pueblo tomó plena conciencia porque si no, no hubiésemos podido sostener la liberación de las 16 personas que formaban parte de la Comisión de Solidaridad por los presos políticos, no hubiésemos podido obtener la libertad en ese momento. Vos tenías 15, 16 años, decías. Sí. ¿Cómo te marcó este hecho en tu vida personal, en tu militancia? Realmente intentando buscar que esto no vuelva a suceder y encontrar la verdad en todas las cosas. Esto es lo más importante, creo. Hacen un acto, ¿verdad? Un homenaje. El 28 hacemos un homenaje en la legislatura a las 6 de la tarde, en el Salón Perón. Abierto, por supuesto, a quien quiera Abierto concurrir. a todo el público. Muchísimas gracias. No, Un gusto por haberte favor. escuchado, ¿eh? Gracias. Un placer Gracias. estar con ustedes. Gracias. Corte, ya venimos.